Iniciando. Hola amigos, muy buenas noches. Soy Luis y están en la Caja de Pandora, al noreste de la península ibérica, para quien quiera saber dónde estamos. Y ahora vamos a conectar con Buenos Aires, en Argentina, que allí tenemos a Nora Belmont, nuestra astróloga de lujo y terapeuta también de otras cosas, como biodescodificación. Muy buenas noches, Nora, ¿qué tal? Hola Bueno, Luis, buenas tardes, no para ti, o buenos días. buenas tardes para mí, buenas noches para ustedes. Encantada de estar acá con un tema tan lindo como espero que les guste, que va a ser la historia de Quirón. Quirón, tan, 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 tan. Quirón, ¿no? Como has dicho tú, el centauro, que tiene que ver un poco con la medicina y con el quirófano y con todas estas cosillas. Nos irás desvelando un poquito el tema. Pero bueno, antes sí podemos decir, bueno, iba a decir que tienes una serie de actividades, pero bueno, la más cercana que yo tengo, Paula Pandoras, es el 16 de diciembre, el primer congreso online de astrología de la Caja de Pandora, en la que participáis los 4 astrólogos principales que estáis en caja, que en este caso eres tú, está Sola Insa, está también Juan Carlos y ¿cómo se llama? Carolina. Carolina Campaign. Es que no lo sé si lo digo bien, Campaign o Campani. Claro, es italiano, ¿no? Bueno, estáis ahí los 4 y nada, decirlo que solamente hay que suscribirse y ya está, es gratuito. Pero Gracias. te suscribes y te llegará el enlace para el día que tengamos que ver el congreso. Vale. Y el 2 de diciembre voy a hacer el taller de vínculos amorosos acá en Buenos Aires. Los cupos son muy limitados, así que cualquiera que quiera participar, que esté aquí en Buenos Aires, será bienvenido. Que hay que decir que lo íbamos a hacer en Colombia 2 semanas seguidas, el de astronomnesis y el de vínculos, y los pasamos el de vínculos a Argentina. ¿Y el de Exacto. astronomnesis cuándo lo harás? Y lo que pasa que estoy esperando, el tema es que aquí está cerrando el año, están terminando las clases, la gente que, bueno, entonces la idea es montar algo ya para marzo, cuando ya están todos más vueltos de las vacaciones. Pero bueno, si se arma un grupo lo suficientemente que valga la pena, lo puedo dar perfectamente, porque yo hasta enero inclusive voy a estar en Buenos Aires. Bueno, quien no conozca a Nora, sabéis, astróloga, hace astronomnesis para formación para astrólogos, luego tiene diferentes talleres que puede dar también a nivel de objeto sentido transgeneracional, de biodescodificación, y luego el que ha dicho de vínculos amorosos, o sea que si si hacéis un grupo grande en Argentina, pues ella puede montar y ir allí a cualquier ciudad, supongo, ¿no? De la zona argentina, que es Sí, un sí, grupo bonito y grande, que se puede hacer y salgan los números. Bueno, claro. que salgan los pesos. Los pesos. Que como nos metieron el euro, nos quitaron la peseta. Qué mal rollo. Pero bueno, era complicado, ¿viste? Porque eran todos millones, o sea, era Sí. Nos han igual. bajado. Ahora somos más pobres que antes. Bueno, pues vamos a empezar si queréis. La gente que nos estáis viendo, me gustaría principalmente los que nos estáis viendo que si pueden compartir el enlace en sus redes para que el vídeo lo pueda ver mucha gente. Muchas gracias. Y vamos a empezar con el tema de hoy, que hoy corresponde la conferencia de Quirón, el sanador herido. Y te vamos a dejar primero que nos hables un poquito de Quirón. Luego ya si quieres repasamos un poco las actividades y pasamos a allá lo que son las preguntas del público. Entonces, las preguntas las hacéis al final ya de la conferencia de Nora. Primero escucháis la temática y así nos quedáis un poquito con lo que queráis preguntar, que nos ha quedado claro o que queráis saber de Nora. Ya sabéis que es astróloga y os puede responder todos esos temas que están tan de moda y que ahora os gusta tanto. La astrología, yo me acuerdo hace años con Nora que hicimos algún vídeo y nadie seguía la astrología y ahora ha tenido un boom, le vuelve a gustar a la gente. Pues adelante, Nora. Uy, creo que se ha congelado un poco la imagen de Nora. Hola, Nora. Bueno, hola, Hola, ahora, que no te escuchaba. desconectó la web y puse la otra, menos mal. Pues ¿Me ves bien ahí? sí, te veo bien. Vale. Bien. Vamos a empezar la conferencia, ¿verdad? Vale. Lo que podemos hacer es, si pones alguna imagen, yo intento conectar la otra web con el directo, así no me queda el wifi en el aire, ¿sí? Repite, no te he entendido.
Claro, si podemos hacer una pausita, así yo conecto el cable con el otro router para que no tengamos este delay. Ah, vale, vale, ves haciendo el cambio mientras yo voy hablando, ¿vale? Mientras yo voy haciendo un poquito de publicidad, como os he dicho, mientras va Nora cambiando. Acordaros, el 16 de diciembre 2017, si entran en aulaspandora.com o en la caja de pandora.eu, pueden inscribirse al primer congreso online de astrología de la caja Pandora. Online quiere decir que nosotros le daremos un enlace en el cual ustedes podrán ver esto. Temas que vamos a tocar. ¿Deseas saber qué nos espera en el 2018? ¿Deseas conocer un poco más de astrología? ¿Quieres entender a nivel de inconsciente qué nos sucede? ¿Cómo el inconsciente nos manipula? Esto y más contenido encontrarás en este gran congreso gratuito de astrología online, en el cual participarán Sola Incha, Nora Belmont, Carolina Campain y Juan Carlos Pons. O sea, dos de Argentina, una de Venezuela y una de aquí de Madrid, España. Y será un pedazo de congreso. Entonces, solamente con escribirte, pues ya podrás realmente el día, te mandaremos un enlace. Primero te mandará Iván una confirmación. Todo el tema de Aulas Pandora lo lleva Iván. Y entonces ya directamente podréis entrar con ese enlace a ver a Nora y a todos los componentes del Congreso de Astrología. Pues adelante, Nora, lo que quieras. Voy a prender el aire acondicionado porque me da calor estos inconvenientes. Bueno, hoy les vamos a hablar de un planetoide, o sea, a nivel astrológico. Quirón es un cuerpo que se fue descubierto por Charles Thomas Cowell desde el observatorio de, ya te digo el nombre, Palomar, Monte Palomar en California, en Estados Unidos, ¿sí? En el año 1977, el 1 de noviembre. Hay algunas versiones que dicen que fue descubierto el 18 de octubre del 77, pero la mayoría de lo que estuve chequeando nos habla del 1 de noviembre de 1977. También se lo denominó como un planeta enano porque tiene 206 kilómetros de diámetro. Y en algún momento también se dijo que podía ser un cometa, ¿sí? Y tiene una forma, que después si lo quieren buscar en Wikipedia se veía perfecto, como si fuera Saturno, o sea, es un cuerpo celeste con un anillo que lo rodea. Entonces, es mitad planeta enano, mitad cometa, y se encuentra en la constelación de los centauros en Sagitario, lo que para nosotros sería Sagitario. Quirón deriva de kepi, en griego, que quiere decir manos o hábil con las manos. De ahí que viene todo lo que es quiromancia, quirófano, quiropráctica. Su mito nos cuenta, el cuento que nos cuenta es muy, muy interesante y muy revelador, y después van a ir viendo. Este planetoide se encuentra en el cinturón de los asteroides, que es un cinturón que está entre los planetas personales y los planetas transpersonales, que están muy, muy, muy lejos. Y es una síntesis justa de, por ejemplo, Saturno tiene su revolución cada 28 años, y Urano la tiene cada 84 años. El promedio de los dos nos dan justo la revolución que tiene Quirón, que quiere decir que llega al mismo punto de nuestro nacimiento alrededor del Sol, de 51 años, 50 años y medio, 51 años, Quirón vuelve a su lugar. Entonces, a mí me resulta muy interesante cómo es la historia de Quirón, y su mito nos cuenta lo siguiente. Cronos, que es Saturno, que es el padre de Júpiter o Zeus, lo estaba buscando porque Zeus lo destrona, ¿sí? Cuando llega a la isla de Tracia, se enamora de Filira, que era la hija del Océano y de, creo que Tetis. Este Cronos estaba casado con Rea, que era una esposa muy celosa, que es la Tierra, y ella lo persigue por todos lados por los celos. Entonces él se convierte en caballo, ¿sí? Se transforma en caballo, seduce a Filira y cuando Rea lo descubre, se pega al pire y se va corriendo a galope. Esa es una de las historias. La otra historia cuenta que
Cronos estaba perdidamente enamorado de Filira, pero ella no lo quería. Entonces Filira le pide a Zeus que la transforme en yegua para despistarlo, pero él se aviva y la viola, y de ahí queda embarazada Filira. Entonces ella, por pudor, se escapa a los montes de Pelasgos, donde da a luz a un niño con un parto muy, muy doloroso, ¿sí? Y cuando lo ve, al ver el fruto de su vientre, después de la tortura que pasa por dar a luz, eh, siente un tremendo rechazo por el bebé porque es mitad caballo y mitad humano. Entonces le pide a Zeus que la convierta para no amamantarlo, porque ella intenta, pero lo rechaza totalmente su forma, y le pide a Zeus que la convierta en un tilo. De ahí viene que ella se convierte en una, la mamá de Quirón, se convierte en un árbol. Quirón entonces ya nace con este rechazo y es adoptado de alguna manera por Apolo y por Atenea. Apolo es el dios de la verdad, está representado por el sol. Tengan en cuenta esto más adelante. eh, Era el dios de la belleza, de la curación, de la perfección, de la armonía, pero también era muy temido. Solo lo podían contener sus padres, porque cuando le agarraba el enojo podía destruir cualquier cosa. Y su madre adoptiva, Atenea, que es la hija preferida, una de las hijas preferidas también de Zeus, que nace de su cabeza, porque cuando recordamos un poquito que eh, Zeus le dicen que a él también lo van a destronar y se entera de que su amante está embarazada, se la traga y se aloja en su cabeza. Entonces, cuando Atenea nace de la cabeza de Zeus y ya nace hecha una mujer, una guerrera, una estratega. Entonces, Quirón es criado por estos dos padres adoptivos, por Apolo y por Atenea. En esa cueva, donde también está el árbol, este de Tilo, él va creciendo con mucha bondad, es un ser muy sabio, ¿sí? Está interesado en la poesía, en la escritura, en las ciencias curativas, ¿sí? En los remedios, eh, y va proporcionándole mucha fuerza espiritual a toda la gente que se acerque y sanación. Él vive en esa cueva, en soledad, en Tesalía, donde estudia. Y muchos líderes, dioses, semidioses, se crían con él, son educados por Quirón, como Aquiles, Eneas, Hércules, que es uno de sus preferidos, Esculapio, que es que después van a hablar, el padre de la medicina, y todos se dejan guiar por su ejemplo. Un día, Quirón es herido por una flecha envenenada que sin querer dispara Hércules, y también acá hay dos versiones. Una es que Hércules estaba en una fiesta con Dionisio, Dionisio le da vino, 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 se embriaga y sin querer dispara una flecha envenenada con el veneno de Hidra, que era un ser muy, muy feo y muy maléfico, al cual Hércules ya había matado, pero él había envenenado esas flechas para herir mortalmente a cualquier persona. Eh, le da esa flecha en una rodilla a Quirón, y además que era una herida muy dolorosa, eh, no puede curarla. O sea, hubiera matado a cualquier mortal, pero como él es un dios, no muere y está continuamente con esa herida. Lo que hace, otra de las versiones que le provocó esa herida es que en una batalla contra otros centauros, que en general eran bestias muy temibles, destructivos, agresivos, por eso Quirón es la excepción de esto, en una batalla contra los centauros, Hércules también lo hiere. Siempre el que lo hiere es Hércules, que estaba dentro de su medio afectivo, pero lo hiere también sin querer en esta batalla. Eh, y esto se convierte en un dolor perpetuo, en una herida incurable. Él conoce los sufrimientos de esta herida y entonces lo que hace es ir buscando y encontrando todo tipo de medicina, de remedio, pero nunca logra mitigar su dolor. Y este camino es el que a él le otorga esa sabiduría luego
que le proporciona tanto conocimiento acumulado para curar a los demás. Entonces ahí es cuando él pasa a ser el curador herido, porque tiene la capacidad para curar los sufrimientos de los otros, pero no puede sanar los suyos. Y una gran capacidad también para curar con las manos. Así él es que también se forja en todo lo que es la sanación, en esta búsqueda de querer curar esta herida que le provoca tanto, tanto dolor. Pasan los años en el Olimpo y un día, paseando, descubre a Prometeo, que es un ser mortal, un ser humano, que Prometeo lo que hace es robarle el fuego a los dioses, porque se los habían quitado a los humanos, le roba el fuego a los dioses y se los entrega. Esto enfurece tanto a los dioses que lo encadenan a una roca, está durante el día encadenado a esa roca, y un águila viene y le come el hígado, lo tortura todo el día. De noche esto se le regenera, ¿sí? Y al otro día comienza la tortura una vez más. Entonces, la única forma de salvar a Prometeo era si alguien se intercambiaba su lugar voluntariamente. Quirón se compadece mucho de este sufrimiento de Prometeo e intercambia los lugares. Entonces, Prometeo es liberado, Quirón al intercambiar cede su inmortalidad y dado a esa vieja herida, fallece en el momento. Zeus, su hermano, en agradecimiento por tanto bien hecho, le devuelve la inmortalidad y esparce su cuerpo por el cielo en forma de estrella, generando la constelación del Centauro, generando la constelación de Sagitario. Entonces, vamos a ir desgranando este mito, porque ¿qué es lo que nos muestra Quirón en nuestras cartas? Primero, por signo, ¿sí? Está más o menos dividida en 12 dividido 50, unos 4 años y pico por signo. Eso hoy no lo vamos a ver, porque en realidad cada uno puede ir buscando, pero sí, hoy lo que vamos a hacer es ver cómo influye Quirón en cada casa, en las 12 casas. Si yo tengo Quirón en uno, la persona se puede fijar Quirón en dos, pero además por signo, por casa y por aspectos que tenga ese Quirón, aspectos es el contacto que va a tener Quirón con otros planetas, van a ir llevándonos a cuál es esa herida que nosotros no conocemos, porque es una gran dificultad que tenemos para conocer la herida, ¿sí? Pero el hecho de conocerla es la trascendencia. Ahora vamos a ver cómo. ¿Qué nos muestra Quirón? Quirón en las cartas nos muestra las cosas que nosotros podemos hacer por los demás, pero no podemos hacer por nosotros mismos. Todo esto es hasta que uno no integra la herida, ¿eh? Hay cualidades que perciben los demás, pero nosotros, de nosotros mismos, no las podemos ver. Exige reconocer la herida como paso previo a la curación, recalcando la importancia de nuestra inherente sabiduría en nuestra propia psique. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor, bloqueo, rechazo, frustración que obliga a profundizar en nosotros mismos esa búsqueda de... También que implica que hay que morir. Cuando Quirón muere, trasciende ese dolor, trasciende esa herida, y acá lo que nosotros nos obliga es a la muerte de creencias, a la muerte de conceptos que nos mantienen esclavos del dolor, y eso es lo que necesitamos para la relación, a la muerte de la creencia. Cuando estamos todo el tiempo trabajando con la muerte de viejas creencias, actualizar la información, admitir esa parte divina y esa parte humana, somos mitad humano, mitad divino, no mitad, todos somos centauros, todos somos mitad animales, mitad espíritu, mitad bestia, mitad humano. Quirón era astrólogo, músico, era un especialista en el arte de la caza y estratega de la guerra, recuerden que lo había criado Atenea también. Tenía un alto concepto de la mortalidad, de la moralidad, de la belleza. Era veterinario, médico, cirujano y astrólogo. También quiero recordarles esto que es importante, porque él
observaba los elementos y las influencias de estos elementos, fuego, aire, tierra y agua, sobre el ser humano. Entonces, por eso la astrología también es tan sanadora. Posiblemente se le pudiera adjudicar dos regencias a Quirón. Una a Virgo, porque tiene que ver con el cuerpo y la salud, y la otra a Sagitario, porque es de la sabiduría y la verdad. De hecho, Sagitario es básicamente un centauro. Está representado por el centauro con esa flecha que siempre está buscando la divinidad. Aceptar lo divino y lo humano, que es nuestra doble naturaleza. Quirón está mostrando el primer rechazo que podemos sentir nosotros mismos a través de esa madre que lo rechaza, ¿sí? Vive con una ausencia del padre, porque Cronos se va y nunca se entera que fue padre, ¿sí? Y es un hecho significativo que Hércules, quien era uno de sus discípulos favoritos, haya sido el que le generó esa herida. Por eso vamos a ver nosotros, y ahora cuando yo les lea a Quirón por casa, que vamos a estar siempre refiriéndonos a la primera infancia, incluso durante la gestación, ¿no? Porque generalmente esas heridas que nosotros tenemos, esas heridas ocultas para nosotros mismos y que tanto nos cuesta advertir, son generadas por el entorno más directo o por nuestros seres más queridos, ¿sí? Por lo cual es una lucha por la autoaceptación. Vive en una gruta, esa gruta puede representar el vientre materno y también el escondite donde él se refugia por ese sentimiento de rechazo que percibe. Esa madre también es la gruta que lo engendró, lo parió escondida y lo rechazó. Cada vez que vuelve a esa cueva, se reactiva esa herida y vuelve a sentir el rechazo y el dolor. Tiene esa necesidad de ocultarse, pero a la vez de mostrarse, o sea, Virgo, Sagitario, ¿no? Virgo siempre tiene esta cuestión de permanecer o no digo tras bambalinas, pero en segundos planos, como un buen asistente. En cambio, Sagitario quiere mostrar su verdad y vive con esta ambigüedad. Esa cueva también significa la oscuridad, la sombra, el inconsciente y los engramas, ¿sí? El tema de que haya sido criado por Apolo, que era el dios Sol, representado por el Sol, hay un muy lindo artículo que una vez leí de Liz Green sobre Quirón y el Sol, y ella hablaba, es una inmensa y gran astróloga, hablaba de que cada vez que Quirón, en nuestra carta, tiene un contacto con el Sol, hay grandes posibilidades de sanar esa herida. Porque recuerden que a veces cuando yo era chica me decían, me lastimaba, me decía, ponete al sol que eso te cicatriza, ¿sí? Entonces, en una carta, cuando hay aspectos al sol, es muy probable que esas heridas, por más dolorosas que sean, se sanen. Y también, en los tránsitos, cuando Quirón le da al sol de nuestras cartas, también es importante porque son momentos muy claves para iluminarlo. Bien. Luego, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Quirón en cada casa, brevemente, porque podríamos estar horas, pero para que vayan investigando en sus propias cartas, recuerden que si alguno quiere preguntarme, me puede pasar su fecha y luego yo les indico, no en este momento, pero pueden escribirme que yo les levanto su carta y les digo dónde tienen Quirón. Pero va a haber aspectos también, ¿sí? Por signo, por la casa que se encuentra en sus áreas de vida y por contactos con planetas. Por ejemplo, un contacto con Marte me va a dar personas sospechosamente calmadas, ¿sí? Son personas que han aprendido a reprimir la acción que luego de tanta represión se transforma en agresión, y pueden ser personas que pasan por una depresión y ser muy autodestructivas,
Pero recuerden siempre que esto es importante, que lo reprimido no está muerto y en algún momento sale. De hecho, está tan reprimido que son extremadamente sensibles a cualquier situación de violencia. Y bueno, acá lo importante es conectar con el deseo. Lo más bonito de Quirón que tiene, las heridas son muy dolorosas, pero una vez que uno se atreve a morir a ciertas creencias, tiene una gran capacidad de sanación, y todo eso que al principio fue dolor se transforma en un don. Yo recién le decía a Luis que es el planeta de los terapeutas. Vamos a invocarlo para que sane todas nuestras partes. Alhamdulillah. Entonces, a todos aquellos que tienen Quirón en la casa 1, ¿sí? Hay una foto, esto voy a leer, chicos, o sea, porque no me puedo acordar de todo, pero hay una falta de apoyo que uno siente, y recuerden que estamos hablando desde la época gestacional hasta los 7 años, que son donde se graban los engramas, ¿sí? Las formas de pensamiento a las que luego hay que morir, para que se genere esta alquimia, para que se genere esta transformación de la herida en un don. La falta de apoyo del entorno familiar en la primera infancia se genera así una asociación de rechazo hacia toda la persona, hacia toda la personita del niño. Se lo objetivizó al niño, por ejemplo, idolatrándolo, ¿sí? O rechazándolo, y esto genera fobia social. Porque su percepción es de que cualquiera enseguida va a notar su defectuosa presencia, como para Filira fue defectuoso Quirón, ¿no? Tal vez hubo en algún momento en la infancia algún supuesto defecto físico, ¿sí? Que hace que en la familia o en el ambiente escolar el chico sienta que no está adaptado. Por ejemplo, bullying como mala, gorda, fea, alto, negro, o qué sé yo, o algún defecto físico, hace que la persona lo que quiera es continuamente ocultar su presencia. Por ende, proyecta esta herida hacia los demás, y su manera de relacionarse siempre es dándose hacia el otro, perdiéndose de vista a sí mismo, ¿sí? Para no mostrar su extrema fragilidad. Porque además se siente rechazado por cualquier sutil experiencia que perciba que lo están rechazando. Bueno, por más sutil que sea, la persona la percibe. Hay muchas contradicciones con Quirón en uno, a nivel femenino, a nivel masculino, pero una profunda sensación de fracaso en la convivencia. Creen que estar acompañado va a llenar ese vacío, y resulta que esto no sucede. Cuando por fin, con la madurez, eh, comienzan a verse hacia sí mismos, se respetan, comienzan a amarse, por supuesto todo esto tiene que ver con un trabajo y hay que pedir ayuda muchas veces, ¿no? Empiezan a percibir, porque lo que tienen que Quirón en uno, tienen un encanto tan especial que ninguna otra presencia de Quirón en las casas puede tener, ¿sí? Es un encanto especial que todos valoran, ¿sí? Si él se valora, si uno se valora a sí mismo. Entonces, respetando su propia individuación, brillan con un encanto y con un talento maravilloso. Las personas que tienen Quirón en 2, ¿sí? Tuvieron una falta de atención de sus progenitores en la etapa preverbal. Esto es, sobre todo, está muy marcado antes de que comenzara a hablar el niño. Entonces, sus necesidades no fueron satisfechas, o el chico ha sido agobiado por demás. ¿Esto qué quiere decir? Le daban de comer antes de que lo pidiera. Entonces, no tiene la capacidad para expresar sus verdaderas necesidades. Esto genera mucha desconfianza, ¿sí? en el entorno. Los padres toman todo lo que complacer como un deber. Entonces, sienten un gran desamparo infantil los niños con Quirón en 2, ¿no?
Y el desafío es conectarse, ¿sí?, con el presente, con el aquí y ahora. Puede haber sido, la sexualidad es una vía de placer egocéntrico en vez de compartido. El placer físico es necesario, ¿sí? Es importante que la persona conozca su cuerpo, que lo conquiste, que se permita vivir intensa y plenamente sus instintos, disfrutando de lo que tiene, ¿sí? Sintiendo placer y poder expresar sus necesidades, aun cuando los otros pudieran censurarlo, ¿sí? Ahí, cuando supera la censura externa e interna, es capaz de permitir vivir con gozo, y esto es una garantía de salud. Para las personas que tienen Quirón en 3, en la casa 3, les voy a recordar, la carta natal es un mapa que tiene 12 áreas de vida, 12 casas. Y estamos hablando de esta presencia de Quirón, más allá del signo en que se encuentra. El tema de Quirón en 3, como toda casa 3, va a tener que ver con la comunicación, ¿sí? Es posible que tenga una mente brillante la persona, pero que se haya sentido discriminado, agraviado o invalidado en su comunicación por hermanos, por un primo, por vecinos, por compañeros de escuela, ¿sí? Este rechazo es un lastre desde la infancia y genera falta de claridad en las negociaciones. Se ve continuamente la persona invadida por malos entendidos, se siente estafado o le han hecho fraudes, ¿sí? Porque una vez más genera desconfianza, eh, desconfía de todo, menos de su propia percepción y, y de esos agravios que le hicieron en la niñez. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo contrarresta? Intenta demostrarse digno, ¿sí? Con una voracidad intelectual para mostrarse brillante, pero todo el tiempo está recurriendo a nombres, a cosas. Yo recuerdo que tenía una compañera de astrología que tenía Quirón en 3 y había viajado a la India, y entonces te decía todos los nombres en sánscrito y con una precisión, y la verdad que yo no me acordaba ni de la segunda palabra que había empezado, ¿no? Pero bueno, de esta manera ella se notaba brillante, la verdad que era brillante, pero yo acordarse de todos los nombres en sánscrito y en hindú era algo tremendo. Pero después era como muy vacía la experiencia, ¿no? Y acá lo que se invita es a decir las cosas por su nombre, ¿sí? Es utilizar la síntesis, dejar los rebusques dialécticos, eh, y esa eh, necesidad de un título que lo reafirme, ¿no? Porque puede recurrir a la transparencia, iluminando a los demás, sin pretenderlo, los ilumina cuando habla de manera minimalista, ¿no? Entonces, eh, esa forma de hablar clara y sintética permite expresarse, permite expresarle a los demás amor, admiración, aún cuando los otros no estén de acuerdo con él, aún cuando él no esté de acuerdo con los otros, permitirse poder expresar lo que quiere, ¿sí? Ese sería el desafío de los que no entran. Con Quirón en 4, que es la casa 4, es la casa del hogar primigenio, papá, mamá, pero generalmente representa al padre. Bueno, hay dos tendencias en astrología. Algunos dicen que la casa 4 representa al padre y la 10 a la mamá, y otros hablan 10 padre, 4 mamá. Mi tendencia es que la casa 4 representa al papá y la casa 10 representa a la mamá. Y esto que con Quirón en 4 nos habla de que una casa, 4 paredes, no son necesariamente un hogar. El hogar lo hacen las personas. Entonces, es posible que en esta primera infancia hubiera situaciones que rompieron el entorno familiar a muy temprana edad, y el niño se siente rodeado de perfectos desconocidos.
sobre todo con alguien con que se ha identificado. Si es el padre, porque puede ser un sustituto, esta identificación con el padre hay una herida oculta, pero esa herida oculta incluso puede ser del padre, por eso habría que revisar la relación del papá con el abuelo, ¿sí? Porque el niño lo que hace es una simbiosis y es como que fuera el portador de esa herida también, lo que los hace sufrir muchísimo, porque los dos lo que va a haber es una carencia de afecto. ¿Qué puede dar esto? Dos opciones, no querer formar una familia o formarla precozmente, pero si no sanan esa percepción, va a repetirse lo mismo. También alguien que puede ayudarlo, como en el caso de Quirón, que Apolo fue el sustituto, es un padre, un padrastro, un abuelo, un tío, un hermano, que sustituye a ese padre y eso puede remendar bastante esa herida, ¿sí? Estas personas, una vez que integran esta herida, la trabajan, con la madurez, cuando entienden que el amor no puede darlo a alguien que no lo recibió, ¿sí? Y se trabaja con su niño interno, entiende que esas heridas que eran de sus ancestros, de su papá, las comprende, no tiene por qué cargarlas, ¿sí? Empiezan a entender que tienen que ser amados por lo que son. Y son de los mejores terapeutas que hay para hacer terapias con niños. No solo con niños, sino con los niños internos. Porque todo eso se transforma en un don. Con Quirón, en la casa 5, aparece rápidamente la falta de apoyo ante el juego o a las actividades creativas con gozo y con placer propias del niño. Estas capacidades se vieron postergadas, ¿sí? Los chicos fueron obligados, presionados, o ignorados completamente, o presionados por los mejores. Entonces sufren como una especie de castración y sienten un total rechazo, así como con Quirón en uno, hacia su persona. No se consideran dignos de expresar lo que quieren expresar, y esto los lleva al ostracismo o al exhibicionismo. Las dos formas son de llamar la atención. Buscan apoyo y cuando lo consiguen, aumenta la sensación de vacío, ¿sí? Por otro lado, cuando estas personas son padres, exaltan todo esto que ellos no tuvieron en sus hijos, pero a veces se pasan de ropa porque los invitan a los chicos, los presionan para que hagan un montón de cosas que a lo mejor los chicos no tienen ganas de hacer, ¿sí? Entonces acá hay que encontrar la justa medida para con sus hijos. La seducción se ve muy contaminada, son gente que seducen todo el tiempo porque es su estado natural de seducción, pero si hay alguien que les interesa, se cohíben totalmente. Entonces, una salida muy interesante y muy terapéutica es que esta gente, todos los que tienen Quirón en 5, hagan teatro, ¿sí? Que personifiquen, que dramaticen, porque nos conecta con eso censurado, ¿sí? Porque si no, actividades grupales, pero al final siempre se sienten insatisfechos, ¿sí? Cuando identifican estas heridas, si se dejan de autoengañar, bueno, todo lo que es juego, gozo, placer, está de primera. Y en algunos autores dicen que llegados a los 50 pueden conocer al amor de su vida. Los que tienen Quirón en 6, en la casa 6, que en la casa, sería una casa donde Quirón estuviera cómodo, ¿sí? Porque podríamos estar, hablamos de la regencia con Virgo, está muy relacionado con el cuerpo, con los síntomas físicos, ¿sí? La gruta, esa de la que hablábamos, es para esconderse o para reclamar atención. Tienen desde chicos una educación distorsionada en relación al cuerpo, quizás por una mala praxis o por una idolatría a algún terapeuta. Yo he gente que ha tenido terapeutas por mucho tiempo y los terapeutas estaban más locos que un plumero, eh, y, y, y han hecho desastre en familias enteras, o sea que, y siguen habiendo, conozco varios casos
de un psiquiatra, psicólogo que atiende a toda la familia, bueno, una cosa, chicos, eso varios de esas familias deben tener Quirón en 6. Bueno, esto no saben atender su cuerpo, no escuchan las señales de su corazón, ¿sí? Una cosa que les gusta mucho a la gente que tiene varios planetas en 6, como Quirón, son los animalitos domésticos, y hay que aprender de esto, hay que observarlo. La persona con Quirón en 6 es muy valiosa a nivel terapéutico, pero no está convencida de su valor, ¿sí? Quizás no reconoce su propia capacidad productiva, o está en un trabajo, en un ambiente laboral frustrante. Cuando empieza a meterse para adentro y descubrir esa infancia que fue, esa sensación de inutilidad, esa sensación de que fue desplazado, o por alguna enfermedad, o porque se enfermó alguien de la familia y uno es desplazado, ¿sí? Porque el abanico de posibilidades es grande, comienza ese aprendizaje y empieza a abandonar esas resistencias, empieza a leer los mensajes del cuerpo y a trabajar por amor. Porque uno de los dones que tienen las personas que tienen Quirón en 6 es que en situaciones muy precarias, ¿sí?, afloran todos sus dones. Son muy minimalistas y se arreglan con cualquier cosa y pueden hacer realmente maravillas. Vale. Los que tienen Quirón en 7. Los que tienen Quirón en 7 han sufrido una falta de comunicación entre sus propios padres, ¿sí? No se sienten respaldados y los dobles mensajes, las contradicciones están a la orden del día. Entonces, están buscando siempre apoyo en la opinión de los demás. Dudan entre las necesidades y las creencias, ¿no? Todo lo que es matrimonio y compromiso, para el engrama que le quedó en la cabeza es doble mensaje, es como que ahí no hay unidad. Entonces, por ejemplo, son personas que están buscando, si tienen una pareja, el apoyo de la familia. Si la familia apoya a su pareja, si la familia elige y le parece que esa pareja está bien, la persona está insatisfecha. Si elige ella, la familia está insatisfecha. Entonces, es un debate continuo. Lo que tienen que aprender las personas con Quirón en 7 es que todo otro es un gran instrumento para aprender de sí mismo. Es un gran instrumento para autodescubrirnos. Y porque también sabemos que la pareja puede enfermarnos o sanarnos, ¿sí? Sabemos que siempre el trabajo es nuestro, ¿sí? Que el otro es un espejo, que el otro está reflejando mis propias mambos, como decíamos acá en Argentina. Lo que importa es que aprenda a compartir, ¿sí? Y a aprender a ser valiente, pudiendo observar las heridas de los demás, como se los utiliza como espejo, pueden empezar a identificar sus propias heridas, ¿sí? Permitirse pedir ayuda y ser recíprocos. Es importante hablar de la reciprocidad, ¿sí? Dejar esa censura que uno tiene sobre sí mismo, porque esto puede llevarnos una muy buena relación con nuestra propia individualidad. Voy a tomar agua. Muy bien, muy bien. John. ¿Cómo va? Oye, ahora me tengo que ir. Ahora te iba a decir justo, porque voy a buscarlo en la carta. Mientras sigo y se abre el programa, Vale. al final te voy a decir, porque yo sabía, vos me vas a preguntar dónde está. Entonces quería, pero me lo olvidé, el tuyo y el de Yolanda. Ahora mientras después me hacen preguntas, si es que hay alguna, busco el tuyo. Casa 8, la casa de la sexualidad, de lo oculto en el sentido de las cosas privadas, ¿vale? Hay cosas que uno hace de una manera privada y no las hace en público. Entonces, la sexualidad, ir a un psicólogo, el sistema excretor también está relacionado con la casa 8, el drama, la intensidad, bueno, la casa 8 está relacionada con Escorpio, con Marte y con Plutón.
Aquí Quirón nos va a mostrar las frustraciones en el campo de las emociones profundas, de la sexualidad, de la satisfacción del deseo y del entendimiento íntimo. Y todo lo que fue heredado y rechazado. Y para evitar esa herida, se toma una actitud muy desafiante hacia aquellos que puedan vulnerarla, rechazando y generando más rechazo hacia uno mismo. Son personas bastante hirientes con las personas que tienen más cercanas, y esas personas que por ahí pueden herirlo a uno, no le ponen límites, ¿no? También pasan del celibato a la promiscuidad, y estas dos actitudes llevan a una marginalidad emocional porque ambas son insatisfacciones. La invitación es a desinhibirse, a mostrarse, a transformar esa fragilidad que en un momento le da vergüenza, a vencer el orgullo, ¿sí? Y esa sensación de indignidad que tienen por juicios hechos sobre la sexualidad de los ancestros y de las expresiones de moralidad de la familia. Esto lo lleva a tener relaciones muy insatisfechas, como mendigando cariño todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Establecer relaciones con quienes realmente uno desea, aceptar la herencia, porque si yo no acepto que está herida, no hay manera de curarla. Este es el punto. Hasta que yo no vea la herida, no puedo curarla. Transmutar esa frustración, ¿sí? Y llevar el placer a la plenitud. Para eso, lo primero que hay que hacer es confiar en uno, porque así va mitigando esa desconfianza instalada en el ambiente en la primera infancia, y uno puede darse a conocer. Tiene grandes talentos, ¿sí? Que es encontrar ese gozo, puede hacer encontrar el gozo a los demás, convirtiendo la sexualidad en una gran medicina. Por ejemplo, hacer tantra, ¿no? Sería una muy buena recomendación para alguien que tiene Quirón en 8. Los que tienen Quirón en 9, estamos hablando que Quirón también estaría cómodo ahí. Entiendan que Quirón se descubrió como planetoide en 1977, y ha costado bastante encontrar material eh, fidedigno. Ha habido mucho que hablaban de Quirón, pero bueno, la verdad, he comprado mucho libro. El de Gutiérrez es buenísimo, el mismo que escribió Lili. Con Quirón en la casa 9, que sería la casa natural de Sagitario, la ambigüedad y la incongruencia familiar hacia las ideas estaba presente. Hubieron personajes muy admirados y se genera una gran desconfianza al ver que esos dioses que yo admiro cuando soy un niño, que son los grandes, los que están alrededor, se desmoronaron ante la mirada mía cuando era chiquitito, ¿no? Es un niño que vio cómo ese mundo ideal se venía abajo, cómo las promesas que le hacían sus ídolos quedaron sin concretarse, y entonces el niño o la niña va creciendo creyendo que no es digno de ser tenido en cuenta. El dolor comienza cuando de forma prematura conoce la debilidad de quienes debieran ser fuertes ante sus ojos, ¿no? El chico es objetivizado, es mostrado como un objeto de correctivo, siempre para la afuera, y cuando se entraba, son esas familias que son Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Para afuera todo está bonito, y cuando entran son todos el demonio de tamaño. La proyección hacia la sociedad entonces será que se la percibe incongruente y provoque que uno tenga ganas de esconderse como se escondía Quirón en esa cueva. Los conocimientos de la propia herida se van adquiriendo, para tapar esa herida se van adquiriendo conocimientos, ¿sí? Pero se utiliza lo demás como escucha, ¿sí? Y esto perpetúa esa sensación del dolor, porque estos conocimientos, esta avidez de conocer, de tener títulos, lo único que es como una muleta para transitar esta herida. Hay muchas cuestiones a que tener en cuenta que son
familias que han sido muy supersticiosos, ¿sí? O religiosos. La pregunta sería, ¿qué te avergüenza? Exponer tus razones, ser ignorante en algo. Cuando uno escucha a su niño inocente, el niño es inocente, el niño es ignorante, el niño, al ignorar todas esas sandeces que nos llenan la mente, escucha su corazón, escucha sus razones, y ese corazón sabe muchísimo más que cuántos títulos uno tenga colgado en la pared. Para la gente que tiene Quirón en la casa 10, hay una profunda sensación de fracaso, ¿sí? Por parte de la familia. Y esto está latente, ¿sí? La madre y la sociedad están asociadas, ¿sí? Entonces, probablemente la gente que tiene Quirón en 10 ha tenido una madre que se vio muy agobiada para tener que dirigir esa familia, y entonces esta mamá exige a los hijos, ¿sí? Eh, y también traslada su sensación de frustración y de insatisfacción. Proyecta esta madre sus propias proyecciones sobre los chicos, y uno absorbe todo esto con una gran sensación de culpabilidad, de carga, de autoboicot, de rechazo. Pero esto es algo que se fue recibiendo de generación en generación. Muchas hijas descargan muchas mamás descargan sobre sus hijas las ambiciones de ellas no reconocidas, y los varones son generalmente niños sobreprotegidos por la madre, ¿sí? Y también crecen con una sensación de inutilidad. Claramente a los dos los castran, ¿sí? Que teniendo la propia familia, uno entonces va a mitigar esta sensación de abandono, de rechazo, no soluciona nada. Lo importante acá es aceptar a los papás tal como son, ¿sí? Corrigiendo, no tratando de corregir nada, es lo que hay. Uno les otorga el poder, y es lógico porque cuando uno es chiquitito, esos papás son dioses, eh, pero aceptar este tipo de herencia para poder divorciarse de ella, para poder divorciarse emocionalmente, ¿sí? Liberándonos de esas responsabilidades por las frustraciones que ellos tenían, y que bueno, todos nos frustramos, admitiendo su humanidad, ¿sí? Asumen la adultez, y entonces son personas que pueden dar y recibir sin condiciones, transmutando y sintiendo mucho agradecimiento. Quedan dos. Para los que tienen Quirón en la casa 11, es una herida que proviene de una desvalorización de la familia de mucho, mucho tiempo y de muchas generaciones. Perciben a los papás eh, que están todo el tiempo calificándolos por sus logros, ¿sí? Y hay una ambigüedad continuamente de sentirse muy extraño entre los más cercanos, ¿sí? O entre los amigos, o entre los compañeros de trabajo, en las relaciones laborales. Se sienten como divididos dentro, ¿no? A veces eligen caminos muy lábiles, así como que no, sin contenido, pero es para evitar la vulnerabilidad que tienen. La persona parece ser fluida y adaptable, son sumamente seductores, pero en el fondo se siente que es un fraude, y cada vez siente más soledad, más desconfianza y más defraudado de sí mismo. Cuando integra que el miedo es al mundo, en realidad es una proyección hacia la familia, y drena esas creencias, cuando uno empieza a amar ese obstáculo que me lleva a esa herida, se descifra a sí mismo y se abren unas puertas increíbles. Finalmente, para los que tienen Quirón en la casa 12, que es la casa natural de Piscis, acá ya vamos a ver cómo durante el periodo prenatal las experiencias físicas y emocionales vividas por la mamá, ¿sí? Tiene una gran influencia en el bebé, lo que llamamos proyecto sentido.
posiblemente se experimentó el amor y el desamor al mismo tiempo, ¿no? Y hay un dolor muy intangible. Si ya con Quirón es difícil hallar la herida, en una casa 12 es más difícil todavía, es como un Quirón en Piscis. Es muy difícil ubicar dónde fue, cuándo se lastimó ese ser, ¿no? Ese alma herida busca un cuerpo para trascender, tomando la tierra, y los propios padres traían en sí mismo esta dicotomía. A pesar de que tal vez, también puede ser que la noticia de ese embarazo no haya caído bien a la familia, ¿sí? Entonces ya uno arranca con un sentido de desubicación y desamparo que lleva a una pulsión de servicio, ¿sí? La persona se obliga a cumplir con su palabra, con su servicio, a tener relaciones de poca calidad por altruismo, ¿sí? Y esto hace que se aprisione cada vez más. Entonces, esa depresión, ese sufrimiento estéril, nos va a llevar luego a una maestría, nos va a ayudar a remediar el dolor, es una síntesis de todo el trabajo quironiano, ¿sí? Poder pedir ayuda para ocupar nuestros espacios sobre la tierra, vivir en el mundo real, dejar de escapar, hacer caso a los sueños e intuiciones, tienen un don para percibir el mundo material como un vehículo que decía los sueños, las intuiciones, de conectar con el gozo y con el placer, ¿sí? Y entonces es una súper dotada emocional esta persona, capaz de convertir una experiencia mediocre en todo un acontecimiento excepcional, como excepcional es la portadora de ese Quirón entonces. Vale, listo. Cansada, Nora. Bueno, yo espero que se haya entendido, ¿verdad? Sí, Hay que profundizar, por supuesto, en cada casa, en cada aspecto, pero es muy interesante, por lo menos para mí, a mí me da mucho gozo, mucho placer. Yo no voy a decir mi quilombo, porque si no van a saber mi edad. Ah, yo la primera pregunta básica que te haría sería, ¿cómo sé dónde tengo Quirón? por eso yo siempre le digo a la gente que hay links como Astrodient, www.astrodient, que la gente pone sus datos y le aparece su carta natal. Pero si no, que me escriban, ¿sí? Con sus datos, fecha, día, año, hora, lugar de nacimiento. Entonces yo levanto las cartas y digo, vos tenés Quirón en Aries, en la casa 12, ¿sí? Con aspectos a la luna, están en conjunto, está la luna y Quirón juntos, ¿sí? Tiene aspectos ese Quirón tiene aspectos a Marte, tiene aspectos a Urano, bueno, pero te lo voy a decir ahora lo que significa, por privado. Sí, sí, ya lo he entendido. Estoy como una puta cabra, me gusta la guerra. Luego me lo dices en privado. Bueno, antes de empezar con las preguntas de las personas que están aquí, recuérdanos las actividades que tenías próximamente. Bueno, tenemos el 2 de diciembre, va a haber un taller que se cambió para Buenos Aires de vínculos amorosos, con cupos muy limitados. Es un taller de 5 horas, donde vamos a ver cómo los engramas de la primera infancia, del proyecto Sentido, influencian en la toma de decisiones a la hora de elegir un compañero o una compañera, ¿no? Vamos a pasar un poquito por proyecto sentido, transgeneracional, síndrome de Chester. Eh, Después ya te lo voy a explicar el síndrome de Chester, que es muy divertido, muy doloroso también. Eh, con ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios muy bonitos. Y bueno, son 5 horas muy intensas, muy intensas. Bueno, están invitados los que quieran, los que vivan en Buenos Aires o estén por aquí, que me escriban. Y después tenemos el congreso online,
el 16 de diciembre con Carlos Pons, Carolina Campañes, sí, con Sola Imsa y conmigo, gratis, se tienen que anotar, escribir a los links que ya están en nuestros muros o en la caja de Pandora. Y bueno, va a ser muy lindo, muy divertido este congreso, la verdad que tengo muchas ganas y esperando la participación de todos, ¿no? Que va a ser muy lindo. Muy bien, pues ahora te digo. Ah, bueno, y decirte que el año que viene, que se prepare en Argentina, que se prepare Argentina, porque tenemos la visita de Sergio Ramos, de otra vez más Elisa Bernal, va a venir a dar la formación por primera vez en toda América Norte-Sur. Va a venir Elisa Bernal con la formación para terapias escénicas y cristales en Argentina en el mes de junio. Tenemos también la presencia de Ángel Sofía, que va a venir en julio. Ya vamos a ir lanzando todas las fechas. Luego tenemos también la visita de Sola Imsa, agosto-septiembre. En octubre, Marta Puch. En noviembre, bueno, ya les voy a decir que viene en noviembre, porque estamos ahí con la fecha. Pero bueno, muy contenta de recibir a toda esta gente y bueno, qué sé yo, que se vayan poniendo. Si Sergio Ramos hará canalizaciones individuales. No, individuales no, va a ser va a estar el 20, no, espérate, no quiero decir la fecha justa porque no me acuerdo. La última semana de mayo va a ser un teatro, ¿sí? Teatro de la Vida, va a ser una canalización grupal el miércoles, y viernes, sábado y domingo va a dar la formación de TCU. Perfecto. Vale, pues vamos, bueno, está el equipo de Caja Pandora allí, prácticamente en Argentina, a partir del año que viene, por lo menos de las personas que llevo yo prácticamente, y que Nora conoce. Y bueno, la propia Nora también va haciendo talleres en Argentina y en otras partes también. Nos irá contando ya también sus próximas aventuras por España y América, que también las va a hacer. Y bueno, vamos a empezar ya con la pregunta que se me ha ido para arriba, espérate un momento, de Karina Soledad, desde Argentina. Mi pregunta es, mi marido y yo tenemos a Quirón en casa 7. ¿Esa herida la podríamos trabajar juntos? Absolutamente, porque son un espejito, porque siempre es más fácil ver la herida en el otro, ¿sí? Que en mí misma, porque obviamente, o sea, entonces son un espejo. Las heridas que yo veo de él son mis propias heridas, ¿sí? Y las heridas que él vea de ella son sus propias heridas. Un trabajo muy bonito que pueden hacer, ¿eh? Muy intenso, ¿sí? Y dejar de echarle la culpa al otro, ¿no? Y dejar de empezar a respetar su individuación es súper importante en ese punto, ¿no? Porque es como que uno se funde en el otro y se pierde a sí mismo. Lo importante es acá no estar consultando todo el tiempo qué te parece o exigiéndole al otro que tome una acción que uno mismo no toma. Perfecto. Vamos por Gabriel Celeste, pregunta desde España. Si la carta natal es de 13 signos astrológicos, ¿varían los conceptos y resultados en alguna medida? Él se está refiriendo a esta versión que hay de algunos astrólogos que ubica a Ofiuco como una constelación que va entre Virgo, Sagitario. Pero bueno, habría que especializarse, los símbolos, los planetas son infinitos. O sea, los limitados somos nosotros para interpretarlos, ¿sabes? Entonces, pero tendría que preguntarle a alguien que específicamente se dedique a Ofiuco, ¿sí? Yo incluso lo estudié, tengo el libro y todo, pero te imaginas que no se puede estar estudiando las 20.000 tendencias de astrología porque son infinitas, ¿sí? Eh, es una posibilidad, pero debería ser alguien que se dedique y lea Ofiuco, por ejemplo, que lo incluya en ese que es bastante difícil porque la astrología es muy matemática,
¿sí? Y encima estamos trabajando siempre en trigonometría esférica. Es decir, yo cuando resto un planeta al otro, continuamente, cuando saco las fechas para las revoluciones solares, por ejemplo, estoy restando en grados, minutos y segundos, ¿sí? Y eso tiene que ver con un 360, con el número 9, con los 120 grados, ¿viste? Todo es como muy perfecto que cierra ahí. Si yo le agrego un treceavo, me cambia toda la dinámica matemática de la carta, ¿sí? Sería, imagínate vos, que vos medís, no sé cuánto miden acá, generalmente nosotros medimos en kilómetros la distancia, ¿sí? Cuando van a otro país te miden en leguas. Yo no tengo idea de cuánto leguas un kilómetro, ¿sí? Hay que ser especialista para eso, sería algo así. Sí, de hecho, si miramos con 13, sería como el 13 lunar, ¿no? Unos 21 días, sería un sistema lunar, no solar, pero al final diría lo mismo, porque al fin y al cabo se repartiría el mismo queso en diferentes porciones más pequeñitas, pero el significado al final sería el mismo prácticamente, Exacto. de Y, matemáticas. y también lo vemos con, por ejemplo, con los mayas. Yo astrología maya no sé, pero sí trabajé con dos grandes amigos, cuando hacía el programa de radio que hacen el astrología maya. Y la verdad que desde un lugar o del otro llegábamos siempre a las mismas conclusiones. Y eso era lo rico también, ¿no? Estamos ahora con Lotag, de Argentina. No, de Argentina o Chile, no me acuerdo. Bueno, lo ha dicho más arriba. Total, que su madre, bueno, por temas de guerra y eso, pues hay cosas que no sabe, ¿no? Y dice, pregunta, sin ascendiente, no sé a qué hora nací, pero saber dónde está mí o mis quirones. O no puedo hacerme un plan astrológico. O sea, ya lo que no No, tiene es información del pasado. no sabe la hora, sí sabe la fecha, ¿vale? Entonces ahí ya podemos tener la ubicación por signo y datos de aspectos a los planetas. Ahora, haciendo lo que se llama un estudio de rectificación, que es justamente cuando no tenemos el horario, bueno, se le puede preguntar a la mamá o a algún pariente si se acuerda si nació de día o de noche, por ejemplo. Entonces ya tenemos 12 horas menos para hacer el cálculo, ¿entendés? Luego se le pregunta a la persona varias fechas importantes en su vida y se hace todo un estudio que se puede llegar a la hora bastante aproximada, bastante certera de la hora de nacimiento. Cuando ya tenemos después de ese estudio, entonces ahí ya le puede salir, al tener el ascendente, dónde tiene su quirón, en qué casa. Pero ya igual vamos a tener datos, que es por signo y por aspecto. Porque es un planeta lento, ¿sí? Entonces, no es como la luna que en un día te cambió 14 grados, ¿me entendés? Sí, ella comenta, yo nací en Chile durante la dictadura, todo lo que era mi familia fue hecho desaparecer. Ahora solo tengo mi fecha y mi mamá de madre no tiene nada, no sabe a qué hora nací. Y luego más abajo dice que actualmente vive en Suiza y te dice, sí, es Acuario y dijeron de tarde casi noche. Vale. Por ejemplo, mira, con hijas de desaparecido, podríamos ya ir ubicando, pero ya te digo, hay varias cosas para hacer, ¿eh? Es un estudio intenso que hay que hacer, pero podría haber un Neptuno, que es el que borra, el que hace la cosa difícil, en la casa 4 o en la casa 1, ¿sí? Porque no está claro el nacimiento, ¿entendés? Eh, pero bueno, decirle que si quiere se puede hacer el estudio, que se comunique, no hay problema. Perfecto. Me preguntan si puedes dar fechas de Sergio Ramos. ¿Qué La mes? última semana de mayo, sí, tengo. Vale, Eh, a finales de mayo. finales de mayo, sí. Vale. África Alfaro, Quirón en Géminis, casa 8. ¿Qué podrías decirme? Muchas gracias. Con Quirón en Géminis, la persona, bueno, en casa 8 que mire el videito este. Pero las personas con Quirón en Géminis
siempre van a tener una dificultad de tipo, primero con la comunicación, y segundo, pueden sentirse disminuidos intelectualmente porque hubo un tema de que no podían hablar. Su verbalidad, sus expresiones estuvieron bastante censuradas, lo que hace que la persona no pueda expresarse. Y el desafío es aprender a decir que sí, aprender a decir que no, pero ¿cuál es el don? ¿Sí? Porque son hipervigilantes, o sea, al no poder hablar, al no poder expresar, ya te digo, confunden con disminución intelectual, por eso les resulta muy difícil dar exámenes, tener que rendir pruebas, o sea, porque hay una gran inseguridad, pero no tienen ningún problema intelectual, es que no podían hablar. Ahora, al estar callados, desarrollan hipervigilancia, entonces son lectores de señales, o gente que habla muy poco, pero cuando dice algo es brutal la síntesis que pueden hacer. O sea, todo eso a la larga y revisando esta guía se transforma en gran don. Bueno, de preguntas no, no hay más de momento. No aparece. Bueno, Bueno, pues todo entendido. Pues muchas gracias, Nora, por estar hoy con nosotros en el programa y gracias. darnos toda esta información. Sí, es mucho, revísenla y escuchen, escúchense, a ver qué les dice Quirón. Sepan que esa herida Quirón la sanó cuando trascendió, ¿sí? Y esa muerte de Quirón es un símbolo de que tienen cosas que morir en el sentido de que las creencias, los engramas, pedir ayuda, es terapéutico, muy importante, porque uno solo no puede a veces. Y bueno, esto es muy bueno siempre también entender que lo que tiene que ver con la medicina y con Quirón y con los terapeutas, con la medicina alternativa, a partir de su descubrimiento la medicina alternativa dio un salto, y es que generalmente todo terapeuta tiene una herida muy grande y en esta búsqueda de sanación, para uno encuentra la sanación para otro, ¿no? Y este es un don muy grande también. Y cuando trasciende, cuando reconoce sus talentos, cuando se ama a sí mismo, cuando ama a su niño interno, bueno, se pueden hacer cosas muy bonitas, ¿eh? Así que bueno, Luis, muchísimas gracias, les mando un beso a todos, gracias por estar ahí, gracias por los que están ahí y por los que van a venir después a ver el programa, y un abrazo grande. Muchas gracias, Nora. Ya sabéis, suscribiros al canal, marcáis la campanilla blanca en color gris y os llegará el aviso de todos los directos de Caja de Pandora y los vídeos que se suben editados y luego en diferido. Recuerden que esta información, si no la han entendido, la ponen en cuarentena y más adelante la pueden digerir, que la podrán entender. Luego Nora Belmont también tiene un playlist con todos sus vídeos en Caja de Pandora que los pueden ver todos seguidos si quisieran. Y también podéis contactar a través de ella con los datos que siempre, si miráis, me estáis escuchando a través de YouTube, a través de iVoox, incluso en Facebook cuando lo ponga al día siguiente, siempre hay un desplegable de ver más donde están todos los datos de la persona con la que estamos haciendo el directo, en este caso de Nora. Tendréis su correo, su WhatsApp, su forma de contacto y recordar también que Nora está llevando todo el tema de Caja de Pandora, o sea, todas las personas que van a Argentina de Caja de Pandora desde cualquier parte del mundo. Ella la recibe y monta el evento que está en representación de Caja de Pandora, pues en Argentina. Entonces, cualquier cosilla de cualquier persona que venga a Argentina, contactáis con Nora directamente y luego recordar también pues, que ya pasa consulta terapéutica a nivel de biodescodificación, desprogramación y estas cosillas. Luego toda la parte que tiene que ver con la astrología, sobre todo con la astrología terapéutica, la astroanamnesis, ¿no? Para poder comprender un poquito bueno, pues cuál es tu carta y qué cosas vas a repetir en esta vida que vienen de tu vida pasada que te están haciendo que no funcione bien tu vida. O sea, un Bioshock que tienes que romper para poder eliminar programas y creencias que te limitan. Entonces, pues ahí tenéis Nora todo el año también para que os pueda hacer vuestra carta o vuestras terapias y también las formaciones como el taller que ha dicho que va a hacer, ahora me acuerdo, del amor, ¿no? Bueno, enfocado a la sexualidad. Exactamente. Y ahí lo tenéis. Pues venga, familia. Buenas noches a todos. Hasta pronto. No.